Bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a desarrollar en esta clase el tema de historia de la psicología. Vamos a ver las escuelas científicas y también las escuelas contemporáneas. Vamos a empezar pues planteando los objetivos, ¿no? Los objetivos es que ustedes logren identificar el objeto de estudio de cada escuela psicológica y también podamos reconocer, ¿no? Los aportes que cada escuela psicológica ha logrado, ¿no? Para la psicología actual. El conductismo es una corriente, una escuela que tiene como uno de sus principales antecedentes a la teoría propuesta por Edward Sonday. Sonday publica un libro, ¿no?, llamado La inteligencia animal, que formaba parte pues, de su tesis doctoral, ¿no?, ya en 1898. Él tenía el propósito de determinar que la psicología de su época sobreestimaba la inteligencia animal y él, por el contrario, pensaba que el animal solamente aprendía por ensayos y errores. Es de casualidad, ¿no? El animal descubría una salida, una respuesta, pero era más por ensayos y errores que por una deliberación o un razonamiento inteligente. Para tal efecto, él utilizó un animalito para sus experimentos que fueron gatos, ¿no? Gatos que habían sido sometidos pues a una dieta de agua solamente, no le habían dado de comer. El gato tenía mucha hambre y ese gato era introducido en una caja que tenía un mecanismo especial, ¿no? Que si se pisaba un pedal se abría una puerta. Y el gato, no habría forma de que el gato sepa ese mecanismo, por lo tanto el gato, ¿no?, tenía hambre y quería salir, y sobre todo para impulsar más esa conducta de salir de esa caja, colocaban comida fuera de la caja. Entonces el gato estaba más desesperado por querer salir. Y ese gato entonces iba a realizar conductas al azar, ¿no? Iba a treparse, iba a morder las cuerdas, iba a hacer una serie de conductas al azar. Hasta que de manera casual pisaba un pedal que abría la puerta y salía a comer. El gato era introducido en la caja nuevamente. Cuando pasaban las horas, el gato tenía hambre, nuevamente colocaban comida fuera de la caja. El gato iba a hacer conductas al azar, ¿no?, casuales, aleatorias, hasta que pisaba el pedal y lograba salir. Lo que se descubrió entonces fue que el gatito, a medida que avanzaba, ¿no?, los experimentos, los ensayos, la cantidad de conductas erróneas comenzó a disminuir, comenzó a fortalecerse la conducta acertada, la conducta de pisar el pedal para poder salir. ¿Ya? Entonces, lo que descubrió en todo caso, o explicó de esta manera Sonday, es que el gatito aprendía por ensayo y error. Por lo tanto, con eso demostraba que en el gatito no había pues una inteligencia que le permitiese eh, deducir los mecanismos de los cuales tenía ese pedal, esa polea que estaba atada a la puerta para poder descubrir, ¿no?, y entender cómo salir. Y no simplemente era una conducta al azar, que se había fortalecido por efecto de la práctica y las consecuencias positivas, ¿no?, que era el recibir la comida luego que salía. Por lo tanto, esta teoría, este modelo, estas leyes, Sonday las traslada a los seres humanos. Y él, por lo tanto, plantea dos leyes, ¿no? Una ley del efecto. Las consecuencias agradables de una conducta hacen que ésta se repita, ¿no? Algo así como que nosotros tenemos de repente un ventilador, cada vez que tenemos calor encendemos el ventilador y esa conducta que trae como consecuencia que nos refresquemos, en todo caso se va a repetir, ¿no? O de repente tenemos calor, abrimos las ventanas y nos refrescamos, esa conducta se va a repetir. Entonces aplicó esto que descubrió con gatos en los seres humanos, ¿no? Entonces, las consecuencias agradables, positivas de una conducta van a hacer que esa conducta se fortalezca. Podría predecirse que en el futuro, si hace calor, podría predecir que esta persona va a encender el ventilador o va a abrir las ventanas, ¿no? O se va a echar aire de repente. Esa conducta trae como una consecuencia agradable, positiva para el sujeto. Pero como esa conducta a veces
resulta ser un poco difícil de realizar de veces en algunos casos, por efecto de la práctica o el ejercicio se fortalece. De tal manera que después de muchos ejercicios o muchas prácticas, muchos ensayos, esa conducta se va a hacer cada vez más perfecta, se podría decir, ¿no? Entonces, él trató de explicar el comportamiento humano como resultado de un conjunto de asociaciones, ¿no? De, de repente de ensayos y ejercicios y errores que cometemos para explicar pues cómo se forman los hábitos, los pensamientos, ¿no? Los razonamientos. Sin embargo, a las críticas que se le hacían, ¿no? Que para que un ser humano logre tener, así como el gato aprendió a abrir una caja, ¿no? El humano tendría que tener, ¿no? Cerca pues de miles, ¿no? De asociaciones, de conexiones, de 100.000 conexiones para poder realizar una conducta acertada, lo cual no siempre ocurre así en el ser humano, ¿no? Porque el ser humano puede anticiparse a los hechos, puede razonar. Sin embargo, aún con esas críticas, ¿no? Sondai pues mantuvo su teoría que permitía explicar cómo se comportaba el ser humano. Y esta teoría de Sondai era puramente conductual, ¿no? No hacía ninguna referencia a la parte fisiológica, orgánica del objeto, de las personas, de los gatos, ¿no? Simplemente estudiaba la parte del comportamiento, más no buscaba encontrar alguna relación con la parte interna, la parte biológica, la parte fisiológica. Sin embargo, el fundador del conductismo fue John Watson, ¿no? John Watson se doctoró pues en la Universidad de Chicago con un estudio, ¿no? Fundamentado pues acerca de la, ¿no? Cómo se produce pues un crecimiento del sistema nervioso, ¿no? Y también fue docente, ¿no? De la Universidad, ¿no? de Chicago. A la vez que él hacía pues clases, ¿no? Era profesor de psicología experimental, también realizaba experimentos con roedores, ¿no? Con ratones. Entrenó pues a ratones, ¿no? Para que salgan de algunos laberintos, como se dice acá, provocó ceguera, sordera, acortó los bigotes a las ratas y estas aún con esas ciencias o dificultades aprendían a salir, ¿no? Entonces, él realizó ya de por sí experimentos con roedores y llegó pues a estudios o a conclusiones muy interesantes para su época, para su momento, ¿no? Sin embargo, conductismo como tal va a tener su principal desarrollo en una conferencia donde, ¿no? Propuso pues que la conciencia no tenía un valor principal para la psicología porque la conciencia no podía ser estudiada de manera objetiva, ¿no? Simplemente era un hecho psíquico, subjetivo, no tenían valor para la psicología como ciencia que debe estudiar hechos. Entonces el fundamento, ¿no? Del conductismo de John Watson está dentro de las ciencias positivas que buscaban estudiar hechos, no la subjetividad. Eh, entonces rechaza pues el estudio de la mente y propone que la psicología debe adoptar métodos objetivos, experimentales, con los cuales pues abordar método de estudio que para él era la conducta observable. Entonces, la conducta viene a ser comportamientos, ¿no? Por ejemplo, reír, llorar, ¿no? Gritar, ¿verdad? Transpirar, memorizarnos, son conductas. Entonces, la psicología debería observar esas conductas y a partir de esas conductas estudiar el comportamiento humano, sin hacer alusión a la parte subjetiva, mental.
Bien, entonces vamos a reconocer el principal representante del conductismo fue John Watson. En 1916 empezó a investigar, digamos, su modelo, su propuesta con niños, ¿no? Se produce acá el famoso caso del niño Alberto, al cual pues se le condiciona para que adquiera una fobia, ¿no? A unos conejos, a unos ratones, ¿no? Ratones blancos. Fue un experimento, ¿no? Una experiencia cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista ético, pero que trataba de aplicar el condicionamiento clásico descubierto por Pavlov en seres humanos. El objeto de estudio, por lo tanto, de la psicología según el conductismo es la conducta tanto de humanos y animales, y no establece una línea divisoria entre el comportamiento humano y el comportamiento animal, en la medida que sostiene que las mismas leyes que explican el comportamiento humano también explicarían el comportamiento animal. Entonces, ese fue uno de los principales aportes, ¿no?, del conductismo de John Watson, en el sentido de consideraba que todos los seres humanos eran iguales, ¿no?, en función pues a la condición de poder aprender, ¿no?, a las leyes que hacían iguales a todos los seres humanos. No había distinción de raza, de cultura, ¿no?, de etnia, para hacer referencia pues a que algunos fueran más capaces que otros. Es un poco el aporte también que hace Watson a la psicología, ¿no? Planteaba entonces de que hay una conducta explícita, que es, por ejemplo, el hecho de escribir, ¿no?, el hecho de hacer una operación matemática, pero hay conductas implícitas, ¿no?, aquellas conductas que no se ven, pero que se suponen están ocurriendo en nosotros. Por ejemplo, él consideraba que el pensamiento, si bien es cierto yo no puedo ver que estás pensando, diría él, pero él suponía que cuando pensamos hay algún movimiento de alguna parte del cuerpo, glándulas, músculos, ¿no? Y él sospechaba, por ejemplo, de que cuando pensamos se están moviendo nuestras cuerdas vocales como si estuviésemos hablando para nosotros mismos. Y él trató de demostrar eso, nunca lo demostró, pero esa era la hipótesis, ¿no? Todo nuestro pensamiento, nuestros sentimientos, nuestros razonamientos, nuestra imaginación, todo está, eh, puede ser explicado por conductas implícitas, ¿no? Movimientos internos que son tan, digamos, tenues, tan leves, que no se notan, no son observables directamente, pero con alguna tecnología, dice él, se podría observar. El método que utilizó fue un método eminentemente experimental, ¿no? Adoptó el método elaborado por Iván Pavlov, que era el condicionamiento clásico, y con este condicionamiento clásico trató o buscó explicar, ¿no?, el comportamiento de los seres humanos también, ¿no? Y los aportes del conductismo a la psicología es haber propuesto un modelo explicativo del aprendizaje, tanto pues de humanos como animales, ¿no? También afianzó, ¿no?, el uso de la metodología experimental en la ciencia psicológica, de un modo muy parecido a lo que hacen las ciencias naturales. Bien. Sin embargo, también surge otra propuesta llamada pues el neoconductismo. El neoconductismo lo que busca pues es extender, reformular, ¿no?, replantear algunas ideas del conductismo, agregándole, modificando algunos elementos de su objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, tenemos la teoría de la contigüidad de Guthrie, ¿no?, que consideraba pues que el comportamiento, el aprendizaje se da pues por una relación entre estímulos y respuestas, desestimando de alguna manera el papel, ¿no?,
del reforzamiento o el castigo en el aprendizaje, ¿no? Cuando se dan una secuencia de movimientos, se van a repetir, ¿no? Cuando se dan secuencias o estímulos similares, ¿no? Pero así como que se forma un hábito, ¿no? Un hábito en el cual nosotros respondemos de repente frente a un estímulo, como puede ser el calor o el frío, ¿no? Que es abrigarnos, desabrigarnos, ¿no? Ponernos un gorro, ¿no? Ante estímulos parecidos, ¿no? O similares vamos a hacer lo mismo, ¿no? O sea, trasladar ese comportamiento a otros ámbitos, sin necesidad de que hayamos experimentado un estímulo igual, ¿no? No- Nos adaptamos a las circunstancias con comportamientos muy similares, ¿no? La teoría también hipotético-deductiva de Hull, ¿no? Carl Hull, pues él también habló de los hábitos, o la formación de hábitos, como un proceso constante de formación, pues, de eh, mecanismos de adaptación. Entonces propuso una serie de postulados, ¿no? Donde se podía explicar, ¿no? Cómo los hábitos eh, permitían a la persona adaptarse a determinadas circunstancias, ¿no? Tolman es otro neoconductista que introduce una variable muy importante, a diferencia de Watson, una variable subjetiva, ¿no? Una especie de intención, de propósito en el comportamiento animal. Se observa que los animalitos actuarían como si estarían orientados a objetivos. Entonces, él considera que en los animales se van formando una especie de mapas cognitivos que le permiten realizar acciones orientadas hacia objetivos. Un ejemplo podría ser el caso, ¿no? De un animalito, por ejemplo, que ha sido llevado a un lugar muy lejano, caminando o en bicicleta o en un auto. El animalito, a pesar pues de que no es consciente, ¿no? De las rutas, de los caminos, quizá por el mismo movimiento de lo que ve y lo que observa, después de un tiempo puede regresar a la casa de origen, ¿no? ¿Cómo ese animalito memorizó toda la ruta? ¿No? Si es difícil, no puede ser por el olfato porque no ha caminado, ¿no? Toda esa ruta. Entonces, sería una explicación de cómo este animalito tiene, pues, mapas tales, mapas cognitivos, ¿no? Bueno, en los laberintos, ¿no? Llegó a demostrar que cuando se le cambiaba la ruta, ¿no? De escape de un laberinto, los ratoncitos usaban atajos, ¿no? Como si supiesen, ¿no? Efectivamente que el objetivo está orientado hacia un lugar espacialmente, así como que en su mente tuviesen un esquema espacial, un mapa de todo del camino, ¿no? También habló del aprendizaje latente, ¿no? Es decir, nosotros, ¿no? O los animalitos también, sin querer, estamos transitando por muchos lugares de manera inconsciente, de manera, ¿no? voluntaria, almacenamos información que después la podemos hacer útil, decía, ¿no? Caso Tolman. Bueno, y el máximo representante del neoconductismo fue Skinner. Skinner plantea pues el modelo del condicionamiento operante inspirado en los principios que había planteado Sondai, ¿no? De el ensayo y el error. El conductismo de Skinner pues pone que el comportamiento, ¿no? de los organismos tiene pues un papel protagónico para que después de realizar una conducta, un comportamiento, pues reciban una consecuencia que va a hacer que este comportamiento se fortalezca o se debilite, ¿no? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, realizamos una conducta de usar un cargador, ¿no? Que lo conectamos en la corriente y lo vamos al celular, y si carga rápido el celular, ese cargador lo vamos a volver a utilizar, ¿no? Pero ¿qué pasa si utilizamos un cargador que al cabo de una hora no carga ni 20%, ¿no? Pues posiblemente si lo usamos frecuentemente va a llegar un momento en el cual decimos, no, mejor ya no lo uso, ¿no?
se disminuye esa, ¿no?, conducta de ser un cargador que no completa la carga pues en el tiempo estimado, ¿no? Y comenzamos a utilizar otro cargador que sí, ¿no?, carga en mayor velocidad, ¿no? En ese caso sería un ejemplo pues de cómo el comportamiento se ve fortalecido o debilitado por las consecuencias, ¿no? Se habló del reforzamiento positivo, ¿no?, reforzamiento negativo, y en base a esto él desarrolló programas de reforzamiento para incrementar, para mantener conductas, ¿no? Como se puede leer en el texto que se plantea, él desarrolló programas de reforzamiento, incluso enseñó pues a, ¿no?, a unas palomas a jugar ping pong, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver acá los representantes, ¿no?, de neoconductivismo. Estamos ahí viendo a Grie, a Hull, Tolman y fundamentalmente Skinner, ¿no?, que es el máximo representante de esta forma de entender la, la psicología, ¿no? Entonces, Guthrie hacía referencia al aprendizaje por contigüidad, ¿no? Entonces, ante situaciones similares, ¿no?, tenemos la tendencia de actuar de una manera parecida, ¿no? Ante situaciones de, ¿no?, de calor, ¿no?, tendemos nosotros a usar de repente por contigüidad conductas muy similares a las que ya habíamos utilizado antes, ¿no? De adaptación mediante esas conductas. Él plantea las leyes, ¿no?, para la formación de hábitos, ¿no?, que también permiten la adaptación, seres humanos, los animalitos también. Tolman propuso el aprendizaje propositivo, ¿no?, que en los animalitos, ¿no?, los seres humanos y los animales también hay como una especie de propósitos, de objetivos, actúan como si estuvieran orientados a una meta determinada, ¿no? Y Skinner plantea el condicionamiento operante, que sostiene pues que las conductas se fortalecen o se debilitan de acuerdo a las consecuencias, ¿no?, que uno recibe. El método que emplearon todos estos representantes fue experimental. Hicieron pues experimentos con animalitos, con ratones sobre todo, y la observación de la conducta. Los aportes, ¿no? Se plantean pues teorías del aprendizaje, que digamos la que ha tenido más reconocimiento, más apoyo a nivel también de investigación ha sido la teoría de Skinner. Y estas teorías, sobre todo la de Skinner, se han aplicado a la enseñanza, ¿no? La enseñanza de niños, enseñanza de adultos, ¿no?, también. Contribuyó pues a la formación de técnicas psicoterapéuticas también, ¿no? O sea, el reforzamiento, el castigo forma parte pues de un modelo, ¿no?, terapias, ¿no?, cognitivos conductuales, ¿no? La metodología, ¿no?, de cómo se puede modificar una conducta, un comportamiento, ¿no?, a través de ideas, pensamientos, ¿no?, también de conductas, se hace evidentes, ¿no?, en esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? Utilizan esta metodología desarrollada por Skinner también. Y también desarrollan programas de reforzamiento, ser utilizados pues para la industria, ¿no?, para la publicidad, ¿verdad? Programas de economía de fichas que también se utilizan en la educación, ¿no? O sea, ¿no?, una especie de bonos que uno va acumulando puntos para recibir, ¿no?, beneficio, ¿no? Entonces ha visto esas tarjetas bonus, ¿no?, que uno va acumulando puntos y luego eso lo puede canjear por un beneficio, ¿no?, un descuento, ¿no?, en algún producto. Ese es un programa de economía de fichas, por ejemplo, parecido a lo que plantea Skinner, ¿no? ¿No? Condicionamiento operante, ¿no? Se han utilizado en diferentes ámbitos sociales, ¿no? Tanto en la parte clínica, en la parte educativa, en la industria, ¿no?, en la publicidad. Bien, el otro lado del conductismo, el lado opuesto al conductismo, fue justamente el, el cognitivismo. Es una corriente que valora el aspecto, digamos, objetivo, mental, ¿no? Todo lo que rechazaba el conductismo lo revalora
Los antecedentes, pues vemos ahí en Chomsky, ¿no? Que hace una crítica, una observación al trabajo de Skinner acerca de la conducta verbal, donde se analiza, ¿no? Estos estímulos, estos refuerzos para el aprendizaje y plantea una teoría totalmente innovadora, ¿no? En su caso acerca del lenguaje. El estructuralismo europeo, que también plantean el modelo de que el ser humano puede construir, ¿no? A través de estructuras mentales su aprendizaje, su conocimiento. Se plantea una especie de construcción tal, ¿no? Estructura mental que puede construirse, se puede reconstruir. Proceso constante de construcción, ¿no? De elementos mentales, ¿no? Festinger, que también planteó pues la teoría de la disonancia cognitiva, donde en ningún aspecto habló del conductismo, ¿no? Habló más de cómo la información puede ser contradictoria, puede cambiar nuestras actitudes, ¿no? Te dicen, por ejemplo, que una leche que estabas tomando no es leche, sino es una mezcla láctea que no tiene un valor nutritivo como la leche, ¿no? De vaca. ¿Eso qué va a generar en ustedes? ¿No? Va a generar un cambio de actitudes, ¿no? Si ya otro día van al supermercado, ya no van a elegir ese tarro de leche que compraban con frecuencia. Y eso se ha producido no por una digestión, porque te hizo daño la leche o porque te causó mal sabor, sino por una información. En esta explicación que hace Festinger, no referencia en su explicación al conductismo. Y el conductismo en esta época era una corriente predominante en la psicología. Entonces, no plantear el conductismo era como pues rechazarlo, ¿no? Y Brunner también estudia la formación de conceptos sin hacer alusión pues al conductismo, al estímulo, al refuerzo, sino básicamente en base pues a una idea de que nosotros vamos construyendo, ¿no? Conceptos a través de asociaciones, a través de relaciones que establecemos mentalmente, sin aludir pues al conductismo. Watson de Skinner. Entonces son los antecedentes, ¿no? El auge pues de la psicología cognitiva surge pues con conceptos como la retroalimentación, ¿no? Como algunos aparatos, ¿no? Como el termostato, por ejemplo, pueden regular o autorregularse, ¿no? La idea del termostato en una plancha, por ejemplo, que usted la pone a una temperatura determinada y cuando llega a esa temperatura se abre el circuito para que no siga, ¿no? Calentándose. Cuando baja la temperatura se cierra nuevamente para calentarse. Y ahí, a pesar de que esto no es un aparato inteligente, ya hay una retroalimentación, ¿no? Autorregulación. Pues ese fue un elemento, ¿no? El termostato o los aparatos autorregulables, algo fundamental que de alguna manera contradecía pues al conductista, ¿no? Concepto pues de información, ¿no? Como se habla del termostato, hablan pues con la mente humana, que también es un dispositivo que tiene la capacidad de autorregularse, necesariamente sin necesidad pues de apelar a estímulos o premios o castigos, ¿no? Y también la computadora, ¿no? Inventada por Turing, ¿no? Contribuyó pues al desarrollo de los, las computadoras, los ordenadores, ¿no? De propósito general, ¿no? Para realizar operaciones útiles, ¿no? Para las personas. Y surge pues en todo caso esa analogía, ¿no? Es la analogía entre la mente humana y la computadora. Surge el concepto de inteligencia artificial. Se plantea pues que el ser humano funciona al igual como una computadora, ¿no? Donde se recibe información, se procesa la información y luego sale una respuesta. Entonces, el comportamiento humano tendría ese mismo procesamiento, ¿no? Ese mismo procedimiento. Recibimos información por los sentidos, procesamos la información y luego emitimos una respuesta.
Entonces, esto estaba en colisión, en contradicción con lo que planteaba el conductismo, ¿no? De que los seres humanos recibíamos estímulos, hacíamos conductas sin necesidad pues, de que haya una mente o procesamiento interno, ¿no? Bueno, y uno de los hitos es el descubierto por Miller, George Miller, es el número mágico 7 más menos 2, ¿no? Se aleja pues del conductismo y considera pues, lo demuestra con evidencia empírica de que los seres humanos tenemos una capacidad limitada de nuestra memoria de corto plazo, ¿no? Que es rango entre 5 a 9 unidades de información. Entonces, surge esta concepción, ¿no? De comparar al ser humano con una máquina. Nuestra memoria de corto plazo sería algo así como una memoria RAM, ¿no? Que guarda información, pero luego tiene que estar, digamos, utilizando sus espacios de memoria y borrando la información que no va a utilizar, ¿no? Algo similar ocurre con nuestra memoria a corto plazo. Se compara el funcionamiento de la memoria humana con la memoria de la computadora, ¿verdad? Eh, y acá, en contra, pues, de la idea, ¿no? De que es necesario saber la fisiología del cerebro, que ahí debe estar, ¿no? La memoria, como dirían los conductistas, hay un movimiento, que hay de repente una conducta interna, ¿no? En el cerebro humano que permite explicar lo que es la memoria, el pensamiento. Turing propuso, ¿no? Que lo que interesa del computador es el programa, ¿no? El programa, o sea, la lógica interna que se ha introducido mediante el teclado, mediante, ¿no? Mediante la programación de, ¿no? objeto de un ser humano, y no tanto su arquitectura, ¿no? Porque si yo abro una computadora y veo su memoria RAM, o veo su chip, o veo sus procesadores, no voy a encontrar ahí una explicación de cómo piensa, entre comillas, la computadora. Igual ocurría en el ser humano, ¿no? De nada me vale saber si una glándula se mueve o si se mueve de repente los músculos, ¿no? Para realmente saber cómo se piensa, ¿no? Entonces ese era un poco la crítica, ¿no? Al conductismo, ¿no? El cognitivismo estudia, dice, el programa, ¿no? No el cerebro, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque estudia los procesos mentales y no pues la parte física. Ahí no vamos a encontrar pues conocimiento humano, ¿no? Vamos a ver acá los representantes del cognitivismo, son muchos, se han encontrado acá tres fundamentales: Miller, ¿no? Brunner, Neisser, ¿no? Son los máximos representantes del cognitivismo. El objeto de estudio es justamente los procesos cognitivos entendido como programa, ¿no? O sea, en nuestra mente hay una serie de programas que procesan la información, y esos programas tendrían que ser los cognitivos, que de alguna manera no son observables, pero sí se puede evidenciar mediante las respuestas que dan las personas, ¿no? Esos programas son estructurados por la experiencia, ¿no? Por la socialización, y hacen que nos comportemos de un modo determinado, ¿no? Entonces, se fundamenta en cómo procesamos la información. Su objeto de estudio son los procesos cognitivos y la forma como procesamos la información. El método que utilizaron fue un método experimental. También hicieron experimentos, ¿no? Objetos, la observación, el comportamiento de personas también. So, técnicas psicométricas que era mediante el uso de pruebas, ¿no? Pruebas que podían tener una calificación que apelaba a un criterio estadístico, ¿no? La psicometría. Los aportes importantes del cognitivismo fue el estudio de procesos cognitivos como sensación, percepción, memoria, pensamiento, que se iniciaron, ¿no? Con estos psicólogos cognitivos en aras pues, de conocer cómo conoce el ser humano, cómo es la inteligencia humana, ¿no? También otro aporte es que este modelo cognitivista
se aplicó también a la psicología clínica. O sea, las personas cuando tenemos un problema, el problema no es tanto la realidad que nos afecta, dicen los activistas, ¿no? No es cómo procesamos la información. Así como se dice, ¿no? Vemos el vaso medio lleno o medio vacío. O sea, a veces los problemas psicológicos a nivel afectivo, emocional, es tanto un problema de la realidad, que puede ser una realidad adversa, sino cómo interpretamos esa adversidad, ¿no? Cómo íbamos de repente para superarla. Ahí se conduce la psicología clínica en ese aspecto de psicoterapia cognitiva, ¿no? También. Y se extendió pues a la psicología social. Hay una teoría llamada el aprendizaje social de Albert Bandura, que explica pues que los seres humanos aprendemos por imitación, por observación, mediante el procesamiento constante de la información social, ¿no? Entonces, a diferencia pues del conductismo que planteaba que nosotros tenemos que ser reforzados o castigados para que aprendamos, el- la teoría del aprendizaje social plantea que a veces con la información que uno observa de los demás puede evitar realizar una conducta, ¿no? O sea, si tú ves que una persona está usando una máquina para comprar gaseosa, ¿no? Para comprar refrescos, ¿no? Una máquina que expende refrescos, gaseosas, chinas, tú ves que esa persona introduce su moneda y se electrocuta, le pasa electricidad y sale pues llorando con la mano dolorida. Esa información que tú recibes es suficiente para ti, ¿no? Para que no manipules esa máquina. O tú tienes que probar, no, a él le pasó, de repente a mí no me va a pasar. Y esta es tu moneda para probar si te electrocuta. No lo haces, ¿no? Pero es inteligente, no, mejor por si acaso no lo hago. Voy a buscar otro lugar donde comprar la gaseosa. Entonces, esa información hace cambiar tu conducta. Y no necesariamente el hecho de que tú hayas recibido la descarga eléctrica. Entonces ahí se hablaría de un aprendizaje social que apela pues a la información, al procesamiento de la información. Y también se extiende la psicología evolutiva, ¿no? Para entender cómo se desarrolla la inteligencia, por ejemplo. Piaget, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cómo se desarrolla la inteligencia a través de la construcción de esquemas mentales, ¿no? Importante en desarrollo. El humanismo es otra corriente norteamericana que surge como resultado de la crisis pues, de la Segunda Guerra Mundial, de la crisis económica, de la crisis social, de la Guerra Fría, de la posible pues guerra nuclear, ¿no? Que hace pues que las personas se vivan en un mundo pesimista, un mundo en el cual eh, podía acabarse la vida humana, ¿no? O podía entrar en crisis subsistencia de los seres humanos esta causa, ¿no? Entonces, se plantea el humanismo como una teoría que busca recuperar, ¿no? Recuperar la identidad, ¿no? Recuperar, se puede decir, el optimismo. Y se le encarga, pues, a Maslow, ¿no? Por ejemplo, para que desarrolle, ¿no? Una propuesta diferente para entender al ser humano, el humanismo. Es una alternativa, pues, a posturas deterministas y mecanicistas, ¿no? Se habla de posturas deterministas, por ejemplo, al psicoanálisis, ¿no? Que plantea que los seres humanos estamos determinados por los instintos. Tenemos instintos óticos, tanáticos, que hacen que nuestra conducta, nuestro comportamiento se oriente hacia una forma de actuación. Y también estamos determinados por la experiencia del pasado, ¿no? Somos niños, somos infantes que hemos sufrido, hemos padecido de algún tipo de maltrato. En el futuro vamos a ser personas con algún problema, ¿no? Entonces, eh, el psicoanálisis tiene una postura determinista en ese sentido. Y las posturas mecanicistas son las del conductismo, ¿no? Que el ser humano simplemente es un ser condicionado por los estímulos del entorno. Por lo tanto, mi conducta
no es tan libre, tan independiente como yo la creo, diría el conductista. No es una conducta que está siendo gobernada por estímulos, por respuestas que yo voy a emitir. El ser humano no es libre, el ser humano como un títere, ¿no? Una marioneta que está siendo manipulada por el entorno. Entonces ellos plantean que no es así, ¿no? Ellos plantean una concepción en la cual el ser humano es libre, es capaz de desarrollar todo su potencial, rechazan pues las explicaciones conductistas, mecanicistas, valoran la libertad, ¿no? Toda persona es libre y responsable de su propio destino y de las decisiones que tome en su vida. Todos tenemos un potencial que podemos desarrollar al máximo. Entonces plantean la importancia de darle al ser humano la oportunidad, ¿no? De desarrollar su máximo potencial en la psicoterapia, en el tratamiento, en la forma de percibir a los seres humanos, se desarrolla esta concepción humanista, ¿verdad? Entonces los representantes son Maslow, Roger, Leno, Fritz Perls también, plantean pues como objeto de estudio a la persona como un todo. Ellos plantean que al ser humano no lo puedes dividir en conciencia o inconsciente o en conducta, ¿verdad? Está operante tampoco, ¿no? Él dice que el ser humano es una totalidad. Por lo tanto, es más que la suma de elementos. El ser humano es un ser que tiene conciencia, que vive, que está relacionado con los demás, ¿no? Tiene la capacidad de elegir, de decidir y de modificar su situación vital. O sea, no es un ente pasivo, ¿no? Que va a estar siempre sometido a las demandas de un entorno que lo controla. Por lo tanto, tiene intención, tiene metas, tiene valores que forman parte de su identidad. Con la idea de todo esto. Estudia al ser humano como un todo. En realidad. Por lo tanto, ellos van a rechazar los métodos que tratan de reducir al ser humano a un animal de laboratorio. No están de acuerdo pues que el ser humano se le estudie bajo las mismas leyes que se estudia al animal, al perro, al gato, ¿no? El ser humano tiene toda una biografía, ¿no? Por lo tanto, algo muy importante que introduce el humanismo es saber cuál es tu biografía, ¿no? Estudiaste, cuáles fueron tus preocupaciones, ¿no? Ver cuál ha sido tu historia, ¿no? No como una historia de acontecimientos y hechos que han pasado, sino cómo has experimentado cada situación, ¿no? También planteó el estudio del caso único. Ellos planteaban que estudiando solamente una persona se puede extraer, ¿no? Una especie de conocimiento que pueda ayudar a los demás, ¿no? Caso único, pues es válido, ¿no? La forma de conocer a la humanidad, al ser humano, ¿no? Y también el análisis del producto hace referencia, pues, a investigar lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos, a qué nos dedicamos, cómo hacemos, cómo trabajamos, ¿no? Ese es el producto de las cosas, ¿no? Que realizamos de manera constante, cotidiana. Constante también como era un método antropológico, ¿no? A hacer lo que producimos, ¿no? Constante, ¿no? Y es a veces de lo que menos se habla en una psicología de tipo psicoanalítica o todos los aportes, haber dado enfoques de la personalidad muy distintos dentro del mismo humanismo, enfoques psicoterapéuticos también de cómo resolver problemas en las personas. Hay, cada humanista, cada representante tiene su enfoque psicoterapéutico. Y también eh, una teoría de las necesidades que todavía tiene vigencia, planteada por Abraham Maslow, ¿no? Aparte de necesidades fisiológicas, ¿no? Necesidades de seguridad, ¿no? Necesidades de desarrollo, por ejemplo, ¿no? O sea, habla de la escala o de la pirámide de necesidades, ¿no? Ante esa teoría. Bueno, acá tenemos la bibliografía, ¿no? Fundamentalmente de los textos que se han utilizado y que todos están en línea, que ustedes pueden
encontrar, ¿no? E investigar datos adicionales, ¿no? O esta parte sería estas clases, ¿no? De psicología. Digamos pues que de utilidad y ahora pasaremos a desarrollar las preguntas dirigidas. Buenas tardes, hasta la próxima.